Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones, varón. Dios te bendiga mucho, Jorge. Me pregunta, ¿conoces este calendario? Mira, Antonio, usted tiene hasta el día 5 de mayo. Porque usted se puso a decir que el maestro venía el 4 de mayo. Usted tiene hasta el día 5 de mayo. Se puso a interpretar Mateo 24, 36 al 40 a su manera. Ya que ni el Hijo sabe el día y la hora. Y usted se puso a decir que puede venir el 4 de mayo. Usted tiene hasta el 5 de mayo, varón. 5 de mayo. María, Dios te bendiga mucho. Varón, ¿qué le pasa? Sí, yo me duele mucho la espalda. Cuando era militar tuve mis percances. Y mañana pues tengo que hacer a ver cuándo me van a operar. Yo pues sigo para adelante. Eso no es problema ninguno. Así que, es porque como dice Job 41:11, yo nunca le he dado nada a Dios primero para que Él me restituya. Y si se lo digo a ese hombre que es mucho más justo que yo no le llego ni a la uña del pie a ese hombre, ¿qué va a hacer a mí? Así que vamos a esperar el hermano se conecte para hablar del gran profeta Nevin Yeshayahu. Ya que es un profeta, uno de los más famosos. En la Biblia hay 6 libros que son los más famosos, mira. Romanos, Juan, los Salmos, Génesis, Apocalipsis y Isaías es uno de los más famosos. No estoy diciendo que los otros libros, no me malinterprete, que los otros libros no son importantes, negativos. Toda letra en la Biblia, toda letra, los 31.108 versículos de la Biblia, los 1.169 capítulos son muy importantes. Son muy importantes. Vamos a hablar de este profeta. Un profeta que estuvo prácticamente del 769 a 700 años antes de Cristo. Su libro se divide en 66 capítulos. Pero ¿qué pasa con esto? Hay una interpretación de esto, ya que los capítulos los dividió Stephen Langston para el 1226. Pero cuando tú te pones a ver la Taná hebrea, se compone de 24 libros, que es lo mismo que nosotros, pero se divide diferente. Son 24 libros en original. Y cuando te pones a comparar la Biblia, que son 66, aunque la Biblia católica tiene 73, del capítulo 1 al capítulo 39, prácticamente el profeta está hablando de la nación de Israel. Del capítulo 40 al 66 está hablando completamente del Mesías. Del 39 prácticamente le dicen que es el Antiguo Testamento de Isaías. Y del 40 al 66 es el Nuevo Testamento. Como siempre yo le he dicho a ustedes, hermanos, vamos a hablar de este profeta porque uno de los profetas más, como digo, el profeta mesiánico, profeta famoso, inclusive es uno de los profetas más comentados en el Nuevo Testamento. Cuando usted lee cada profeta, tiene que leer el primer capítulo, el primer versículo. O en el caso de Ezequiel, tiene que leer el tercer capítulo. Para que usted vea de dónde viene el profeta. Y por eso es que le digo, tiene que aprender la historia. Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, 4 reyes que fueron la profecía de Isaías. Reyes del sur. Acuérdate, está dividido reyes norte, reyes del sur. 19 y 19. ¿Por qué? Porque Atalía, después que Amasías murió, pues Atalía mató toda la descendencia para quedarse con el reinado, pero después sale Joás. A Joás lo escondieron, usted sabe la historia. Y después de Joás vino Amasías. Después de Amasías vino Usías, Jotam, Acaz, Ezequías. Después de Ezequías vino Manasés. Un dato que yo le voy a dar no es bíblico, es histórico. Se entiende que el rey Manasés, usted sabe la historia de él, que fue prácticamente un rey malo al principio,
Kevin, Dios te bendiga mucho. Shalom, shalom. Yo digo Dios te bendiga. Se entiende que él lo aserró. O sea que el profeta Yeshayahu sufrió martirio. Eso lo dice la historia, no es bíblico. Inclusive el rey Manasés estuvo 55 años en el poder. El rey que ha durado más en el sur y en el norte fue Jeroboam II con 41 años. 41 años de la descendencia de Jehú. Cuando usted va también, qué bueno que usted aprende historia porque usted puede comparar Jehú, Joás o Acaz. Jeroboam II y Zacarías, primero uno y después los otros 4, son completamente descendencia de Jehú. Pero mire esto, usted siempre tiene que ir al primer capítulo, al primer versículo. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós. Hijo de Amós. ¿Quién fue Amós? Hermano de Amasías. De hermano de Amasías, rey de Judá. O sea que Isaías era de sangre real. Isaías era descendiente de Judá. Entonces cuando tú te pones a ver a Jeremías era de los profetas que están en Ananot. Ananot es Benjamín. Y cuando te pones a ver Ezequiel, ellos eran levitas, porque eran sacerdotes. Isaías no era de levita, Isaías era de Judá. Gaby Rosario, Dios te bendiga a usted y a los suyos, amén. Dios te bendiga mucho, Yancel. Y cuando te pones a ver eso, te pones a ver todo eso, tú puedes ver la trayectoria de ese profeta, que vuelvo y lo digo, prácticamente fueron alrededor de 60 años, 60, 70 años. Siempre he dicho, dale 10 para adelante, 10 para atrás. Bien. Inclusive, dato que le voy a dar. En el Qumran, ¿saben? En 1947, porque está en 1946, que fue en Nahamadí, 1947 Qumran, se descubrieron unos libros, todo prácticamente del Antiguo Testamento, todos del Antiguo Testamento. Habían copias del libro de Isaías. Profeta muy, pero muy importante. Demasiado importante. Inclusive, Isaías 53, que es bien famoso, los judíos lo rechazan. Porque ahí nota el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pueden hacer cualquier pregunta. ¿Sabe? El profeta mesiánico, profeta del Mesías, es Isaías. Prácticamente, vuelvo y lo digo, 27 capítulos del Mesías. Es el profeta que más tiene referencias del Mesías, y después viene el libro de los Salmos. El libro de los Salmos tiene referencias mesiánicas. Prácticamente David dio muchas referencias mesiánicas. Y el libro de Isaías. Bien. Es uno de los profetas más comentados en el Nuevo Testamento. Vamos a esto. Mire Isaías capítulo 6. Mire Isaías capítulo 6. Vamos a Isaías capítulo 6. Yo quiero que ustedes entiendan con calma. Pueden hacer la pregunta que ustedes quieran. Si no sé la respuesta, pues la buscaré y después se la brindaré. Capítulo 6. Versículo 10. Dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Entonces tú te vas al Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, uno de los evangelios más importantes, Romanos, Salmos, Apocalipsis, Génesis y Isaías, son los 6. Vuelvo y digo, eso lo que dicen los estudiosos. Tú lo ves, el versículo 40 del capítulo 12 de Juan dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Eso es referencia a qué? Isaías capítulo 6, versículo 10. Cuando te pones a ver profeta Isaías, el ministerio de Juan el Bautista, Mateo capítulo 3, versículo 3, Lucas 3:4, Juan 1:23, el ministerio de Cristo a los gentiles, Mateo 4:14 al 15, Mateo 12, 17 y 18, el futuro reinado de Cristo sobre los gentiles, Romanos 15:12,
El ministerio sanador de Cristo, Mateo 8:17. La ceguera de Israel, Mateo 13:14, Hechos 28, 25 al 27. La hipocresía de Israel, Mateo 15:7. La desobediencia de Israel, Romanos 16 y 20. La salvación del remanente de Israel, Romanos 9, 27 y 29. Los sufrimientos de Cristo, Hechos 8, 28 y 30. El ungimiento de Cristo, Lucas 4, 17. Bien. Detalle también que le voy a dar del maestro. Detalle también que le voy a dar del maestro. El maestro, obviamente, tenía descendencia de Judá, pero también tenía sacerdotal. Cuando tú te vas a Éxodo capítulo 6, pero vamos al libro de Lucas, tenía los dos, porque él es rey eterno y sacerdote eterno. O sea, Dios sabe hacer todas las cosas. Se va a hacer todas las cosas. Cuando vamos a Lucas, o el capítulo 1 de Mateo, ahí usted puede ver prácticamente 50 genealogías. 50 genealogías, tenemos que basarnos por el número 40, no por el número 70 y 80 que es del libro de los Salmos, porque si no, no cuadra. Si no, no cuadra desde Abraham hasta la venida del Maestro. Lucas, capítulo 3. Ahí tú puedes ver la descendencia del Maestro. Pero, cuando tú vas al versículo 30 del capítulo 3, dice: hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Joán, hijo de Elicuín. Pero vas al 33 también: hijo de Abinadab, hijo de Aram, hijo de Roam, hijo de Fares, hijo de Judá. Tú te vas a Éxodo capítulo 6. Eso, el libro de Shemot. Y para allá Shemot también. Para Shemot va a Rabón, no, es Shemot. Versículo 6, capítulo 6, versículo 23. ¿En qué año fue escrito el libro de Isaías? 769, 700 años antes de Cristo, prácticamente ahí. Isaías fue contemporáneo con Miqueas. Miqueas también del sur, pero Miqueas era del pueblo. Isaías estaba en el palacio. O sea, era descendencia real. Amós, su papá, era hermano de Amasías. O sea que Isaías, prácticamente toda la descendencia de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, después vino Manasés, era familia de él. Por eso es que siempre he dicho, mire, entonces cuando tú te vas, ya que me tocaste ese punto otra vez, esto es con calma, sin prisa. Mira, Jeremías, a que tú veas Jeremías capítulo 1. Inclusive, yo voy a sacar una foto para que ustedes vean, porque esto es el libro de estudio, obviamente uno se lo memoriza, pero es bueno para ustedes, para sus estudios personales. Yo no me quedo con conocimiento, me gusta repartirlo para que usted después lo reparta, y es como una cadena. Y si usted tiene conocimiento nuevo, bríndemelo también, para cuando yo le enseñe, siga una cadena. Mira el capítulo 1 de Jeremías. Jeremías fue del 630, 629 hasta el 586. Fueron 52 años prácticamente 52 años, 56 años. Inclusive, mire, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Jeremías era de la descendencia de Leví, igual que Ezequiel. Por eso es que usted siempre tiene que ir a donde dice la descendencia. En el libro de Ezequiel. ¿Por qué? Porque esto te va a dar brindar y aprender la historia. Los reyes del norte, los reyes del sur, obviamente el Reino Unido. Tuvo Saúl, el gran rey David, mi modelo a seguirle la Torah. Pablo es el modelo mío a seguir la gracia. Después vino Salomón. Y después de Salomón, cuando vino Anías y Siloíta y divide el reino, le da 10 a Jeroboam y le da 2 a Roboam, hijo de Saúl, por la promesa, por el pacto, por el sexto pacto. Sexto pacto eterno es con David. Sexto pacto eterno es con David. Entonces, cuando usted va a Ezequiel,
va Ezequiel. En el año 5 de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Y usted tiene que ver aquí los capítulos completamente. Capítulo completamente. Y sí, los capítulos completamente. Y tiene que buscar la genealogía de Ezequiel, hijo de Buzi. Hijo de Buzi, de los sacerdotes. También, que profetizaron. Ezequiel, hijo de Buzi, los sacerdotes también que profetizaron. Bien, cuando tú te vas, cuando te vas a Miqueas, vamos a tomar Miqueas de ejemplo. Miqueas de ejemplo. Aquí está Sofonías, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Jalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Josías, de Amón, de Judá. Sofonías también era descendiente real. Sofonías 1, capítulo 1. Te vas a Habacuc. Capítulo 1, la profecía que vino el profeta Habacuc. Y ahí está. Se puede entender que no era ni sacerdotal, ni real. Y se puede entender como el profeta Amós, que no, obviamente el profeta Amós era del pueblo. Era Amós de Tecoa. Prácticamente bregaba con la tierra y el ganado y todo. Pero no tenía familia importante. Entonces, lo que obviamente son profetas importantes, pero lo bueno es que usted tenga que ver la descendencia del profeta. Cuando tú te vas, profeta Miqueas, capítulo 1, versículo 1, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, contemporáneo completamente con el profeta Isaías. Pero Miqueas era del pueblo, Isaías era del palacio, Oseas también es contemporáneo con Isaías, pero Oseas es del norte. Oseas del norte, prácticamente Oseas le está profetizando a Efraín. Y Oseas le profetizó también la destrucción del linaje de Jehú, Joás, Joacás, Jeroboam II, Zacarías. Todos descendientes de Jehú, Oseas se lo profetizó la destrucción. Y es bueno que usted aprenda. Tengo ahí un mapa, se lo voy a enseñar. Ok. Cuando tú te vas a los profetas, personalidades, aquí tú puedes ver a Moisés, Ezequiel, Daniel, Zacarías, Esteban, Pablo y Juan, los que vieron la gloria de Dios. Isaías lo contempló de una manera demasiado especial. Isaías capítulo 6, su llamamiento, y ahí tú puedes ver los serafines. Cuando tú te vas a Ezequiel capítulo 8, entiendo que está ahí, puedes ver los querubines, que son los 4 seres vivientes que están en Apocalipsis capítulo 4. Y cuando usted puede ver, es que la Biblia es tan preciosa y no se contradice. ¿Cómo le hablaba Dios a los profetas? Por medio de visiones, por medio de sueños. Al único que le habló cara a cara fue a Moisés. Usted puede ver los profetas, visión que llegó el profeta tal, Estaba yo en un monte, miré y en la visión. Entonces, cuando tú te pones a ver personas por aquí, en nuestro diario vivir, que te dice a ti que Dios le habla cara a cara a ellos, usted va a la Biblia, los confronta, como yo lo hice, cambian de versión. ¿Por qué? Porque si a Isaías le habló cara a cara, ni a Zacarías, ni a Oseas, ni a Joel, ni a Amós, ni a Abdías, ni a Nahum, ni a Miqueas, ni a Habacuc, ¿cómo le va a hablar a estas personas por aquí cara a cara cuando él lo dijo que fue Moisés? La grandeza de Dios. Vamos a Isaías capítulo 1, versículo 18. Vuelvo y digo, el profeta Isaías es muy excelente, demasiado excelente. Capítulo 1, versículo 18. Dice: venid luego, dice Jehová, y este versículo es muy famoso y usted lo puede usar para prédica. Dígame si usted no puede sacar una prédica de la Tanakh aquí. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca
lana. Usted puede hacer tremenda prédica de ese versículo. Pero mire este caso, que no sé si usted lo sabía. Isaías estuvo desnudo por 3 años en Jerusalén. Pero Gaby, ¿no tú sacas eso? Isaías capítulo 20, versículo 2. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así andando desnudo y descalzo. Desnudo y descalzo andó Isaías por el periodo de 3 años. Y tú vas a decir: wow, profetas. Dios se lo dio al profeta. Y lo hizo, igual que el profeta Ezequiel. Usted puede ver ahí 12 cosas que Dios le dio al profeta Ezequiel para representar algo que iba en un futuro y también en el pasado, porque el reino Israel estuvo 430 años. 430 años en Israel. Y Dios le dijo al profeta: recuéstate 390 días de tu lado derecho y después 40 días de tu lado izquierdo. Eso representa 430 años. Entonces 430 años. Cuando tú te vas a Génesis capítulo 15, versículo 13, entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y serán esclavos allí y serán oprimidos por 400 años. Toda la Biblia completamente es una hermenéutica preciosa. Toda la Biblia hace una hermenéutica preciosa, preciosa, preciosa. Vamos a darle lo más importante. Yo tengo aquí muchas cosas importantes. Isaías capítulo 11, versículo 2. Isaías capítulo 11, versículo 2. Reinado justo del Mesías. Reinado justo del Mesías. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ese es el Mesías. Ese es Jesús de Nazaret, Yeshua, como lo llaman muchos. Entonces, cuando tú te pones a ver las características de nuestro Dios y Salvador, Jesús de Nazaret, tenía el espíritu de sabiduría, tenía el espíritu de inteligencia, tenía el espíritu de consejo, tenía el espíritu de poder, tenía el espíritu de conocimiento y tenía el espíritu de temor de Dios. Que usted no lo crea, el Mesías tenía el espíritu del temor de Dios. Porque cuando usted va a Juan 8, capítulo 29, él dice que yo hago lo que le agrada al Padre. Que lo que yo hago lo que le agrada al Padre. Entonces, cuando tú te vas a Lucas, entiendo que está en Lucas, te vas a Lucas. Y por este versículo, tú puedes entender que el maestro hablaba hebreo. Entonces, pero Gaby, ¿tenía que hablar hebreo? No. El primer idioma del maestro fue arameo. Arameo. Cuando tú te vas a Lucas capítulo 4, versículo 18, dice que él tomó el libro del profeta Isaías. Estaba en hebreo. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, en poner a libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y él lo enrolla. Y después dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La gente decía: pero no está en el libro de José. ¿Dónde está eso? Isaías, capítulo 61. Versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. O sea, el profeta Isaías, muy hermoso, era amado del Padre. Ahí tú puedes ver que Jesús de Nazaret no es el Padre. Cuando tú te vas a Isaías capítulo 42, vuelvo y digo, hay que respetar el texto. Ahora, capítulo 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. En quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. ¿Dónde tú puedes escuchar esas palabras? En el bautismo. En el bautismo del Maestro se escuchan esas mismas palabras que están en Isaías capítulo 42, versículo 1.
Entonces, mira, compramos toda justicia. El 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Es lo mismo contentamiento. Ahí usted puede ver que se cumplen las palabras de Isaías capítulo 42, que el Padre se complacía en su ungido, en su ungido. ¿Por qué? Porque el Maestro es el ungido del Padre. Es el ungido del Padre, eso es indiscutible. Eso es indiscutible. Era obediente al Padre. Era obediente al Padre. Isaías capítulo 50. Yo te digo, después del 39, capítulo 40, prácticamente todo es del Mesías. Todo es del Mesías, mira. Mira. Isaías 50, versículos 4 y 5. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde y me volví atrás. El 6. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injuria y de disputos. Ahí tú puedes ver la profecía de Isaías cumplida, Isaías capítulo 50, versículo 6. Cumplida cuando al maestro le daban, lo escupían y todas esas cosas. El profeta Isaías es el profeta mesiánico. Obviamente el segundo libro mesiánico es los Salmos. Los Salmos. Mira esto. Isaías no habla de nosotros, claro que habla de nosotros. Isaías capítulo 9, versículo 2. Eso somos nosotros. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esos son los gentiles, somos nosotros. Somos nosotros. Isaías capítulo 42, versículo 2. Isaías capítulo 42, versículo 2. Capítulo 42, versículo 2. No quebrará la caña cascada, ni apagará el papilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, ley y costa esperarán de ley. Tú ves el 5, así dice Jehová Dios, creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento, pueblo y mora sobre ellas, y espíritu a los que por ella andan. O sea, todo se cumple, todo se cumple. Él no gritaba en las calles. Usted sabe muy bien el maestro cuando decía, has sido sanado, no se lo digas a nadie. Vete, preséntate. Preséntate como está. Es que el Parashá Metzorah, cuando un Parashá Metzorah 163, 173, después viene Ayarei 174, 174, 211. Cuando tú te pones 173, 183, cuando te pones a ver el Parashá Metzorah, que un leproso era sano, tenía que presentarse al sacerdote para traer una ofrenda. Y cuando él hacía eso, él le decía que no se lo dijera a nadie. Eso significa no quebrará, no gritará, ni alzará su voz, ni lo hará oír las calles. O sea, yo soy el enviado de Dios, pero yo no voy a darme gloria. Como él dice, gloria de los hombres no recibo. O sea, prácticamente la actitud, la personalidad del maestro está en el profeta Isaías. Profeta bastante estudiado. Profeta bastante estudiado. Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35, versículos 5 al 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El maestro sacaba a los ciegos, sanaba a los cojos. Prácticamente ahí tú lo puedes ver completamente. Ahí tú lo puedes ver completamente. Y el 36, ahí usted puede ver cuando los asirios los tenían invadidos. Acuérdate que los asirios destruyeron el reino del norte 722 años antes de Cristo, pero Isaías lo había dicho el 17. Y voy a aprovechar esto. La gente que dice que esa profecía es ahora, no, esa profecía ya pasó. Porque cuando tú te vas al capítulo 8 de Isaías, versículo 3, ¿cuántos hijos tuvo el profeta Isaías? 2 varones. Y me llega la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dio Jehová ponle por nombre Maher Salaz Habaz. Porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco.
y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Capítulo 8 de Isaías hace hermenéutica preciosa con el capítulo 17, versículo 1 al 3. Esa profecía ya pasó 722 años antes de Cristo. Antes de Cristo, ahí tú puedes ver el segundo hijo de él, el tercero hijo de él está en Isaías 7:3. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo. Sear-Jasub era hijo de Isaías, Maher-Shalal-Hash-Baz era otro hijo de Isaías. Vamos a darle lo último para no cansarlos. Isaías, Cristo en Isaías. Pero vamos a darle hasta esto también. Esto es más tribulación esto. Su encarnación. Capítulo 7, versículo 14 del Maestro. 14 al 15, Isaías capítulo 9, versículo 6. Su juventud en Nazaret. En esto voy a enseñarle algo. Está bien, pero enseñarle algo. Aquí está. Isaías capítulo 11, versículo 1. Isaías capítulo 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retroñará en sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por la arguida de los corazones. Entonces, cuando te va al 7:5, acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo. Entonces, cuando te vas, prácticamente 7:15, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y lo bueno y escoger lo bueno. Por tanto, el Señor mismo os dará señal aquí que la Virgen concebirá de un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que comerá mantequilla y miel? Eso, mantequilla y miel, eran los alimentos que se comían en el desierto. O sea que el maestro pasó su vida en el desierto. Pasó en el desierto y cuando él caminaba, obviamente caminaba todo Israel en el desierto, completamente. No te vas a Seas 53:2. Y subirá cual renuevo delante de él, y como rey de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Aquí lo voy a enseñar. Prácticamente el maestro pues nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Esto es Galilea. Y cuando tú vas aquí, mira Damasco. Esto era arameo, Damasco. Y ellos adoptaron la lengua aramea. El primer lenguaje del maestro era arameo, hebreo, y se entiende que hablaba griego. Por la sencilla razón cuando habló con Pilato. Y Pilato no tenía intérprete. Ya que el país que conquista no le interesa aprender el idioma del conquistado. Es al revés, el país que es conquistado tiene que aprender el que conquista. Eso que tú puedes ver cuando el apóstol Mateo era publicano. Él tenía que saber completamente la ley griega. Tenía que saber completamente la ley griega, o sea, el idioma griego por los romanos tenían el idioma griego. Después fue que pusieron el latín como lengua oficial. Sus milagros, Isaías capítulo 35, versículo 5, 6, su mensaje, capítulo 61, versículo 1 y 2, su ministerio específico a los gentiles, su ministerio lleno de gracia para todos, su sufrimiento y muerte, su resurrección, ascensión y exaltación. Cuando te vas a 53, versículo 10,
Mira quién quiso quebrantar al mismo maestro. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya expuesto su vida de expiación por los pecados, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El maestro fue el que quiso quebrantar a su hijo. Ahora digo yo, ¿cómo alguien se va a querer quebrantar al mismo? El Padre quiso quebrantar al hijo. El Padre quiso quebrantar al hijo. Cuando usted va al 52:13, es aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto, mi siervo. El maestro es siervo del Padre. El maestro es siervo del Padre. Y después tú ves al maestro en capítulo 10 de Juan. Vamos a buscarlo. O sea, todas las palabras del maestro se cumplen. Se cumplen completamente en el maestro. Gaby, nos ayudas con videos, estudios sobre profetas y personajes contemporáneos de la Biblia. Claro. Claro, usted me dice el profeta que usted quiera. Si quiere podemos hablar de otro ahora mismo. Prácticamente estoy terminando. Tú vas al Evangelio según San Juan, capítulo 14. Según San Juan, capítulo 14. Cuando dice que el que lo ha visto a él, ha visto al Padre. Es porque ha visto al ungido de Dios. Al ungido de Dios. Y ahí tú puedes probar la divinidad completamente del Maestro. Tú puedes completar la divinidad completamente del Maestro. Y cuando te pones a ver capítulo 10 de Juan, capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El Maestro fue pastor, o es pastor. El Maestro fue profeta, es profeta. El Maestro es rey, fue rey, es rey. El Maestro es sacerdote, fue sacerdote. ¿Por qué el Maestro fue profeta? Porque habló la profecía, habló las palabras que le dijo su Padre. Que le dijo su Padre. No las que él quiso hablar, sino las que le dijo su Padre. Por eso que te digo, y Juan el amado, el Evangelio según San Juan, es completamente las palabras del Maestro. Completamente las palabras del Maestro. En todo. En todas las palabras del Maestro. Si usted tiene un profeta que usted quieren hablar, yo puedo hablar de él. Tú puedes ver ahí de Juan capítulo 10, versículo 25. Vamos a leer el 22. Celebrándose en Jerusalén la fiesta de la dedicación era invierno. ¿Usted sabe cuál es la fiesta de la dedicación? La fiesta de Hanukkah, el día 25 de Kislev, el día 25 de diciembre. Cuando los macabeos derrotaron a Antíoco Epífanes en el 164 años antes de Cristo, las 2300 tardes del profeta Daniel. Ellos hicieron la fiesta de la dedicación, era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces tú vas al 25. Os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ella da testimonio de mí. Siempre el Maestro usó la ley de los testigos que está en la Torá. Que tenían que ser 2 testigos para que el testimonio fuera verdadero. Vamos a buscar de 2 testigos. Hay muchos aquí de 74 y 79, pero el que más me importa es que ustedes sepan de la ley de los testigos. De los testigos. Parashá Shoftim 491 al 531. Capítulo Parashá Shoftim, mandamiento 523. Deuteronomio 19 y 15. Dice, no dictar sentencia basándose en el testimonio de un único testigo. Por eso es que Pilato. Entonces le voy a dar otro. Porque hay muchas personas que me preguntan, ¿están en el Parashá Sheket?
está el 428, 435. Que si uno podía jurar en el nombre de Dios, sí, tú puedes jurar en el nombre de Dios, esto es para Sheket. Eso fue cuando Pilato le dijo a él, Pilato le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que me digas si tú eres el Cristo. Pilato sabía Torah. Perdón, Caifás sabía Torah. Y eso está en el parashá que significa consecuencia. Mandamiento 435, el precepto de jurar en el nombre de Hashem en caso de ser necesario jurar. Eso está en Deuteronomio 10:20. Y el maestro siempre usó la ley de los testigos. La ley de los testigos completamente. La ley de los testigos completamente. Para Sheket, mandamiento 435. Para Sheket tiene 8 Sefer Hajinu, 428 y 435. Y es muy hermoso, muy hermoso. Y cuando tú te pones a ver completamente el libro de Isaías, es el libro de Juan. ¿Por qué? Porque prácticamente todo lo que habló, todo lo que la personalidad del maestro está establecida en el libro de Juan. En el libro de Juan. Y por último, si usted tiene otro profeta que quieran hablar, yo lo puedo hablar, conmigo no hay problema. Su reinado milenial, del milenario. Bien. Ustedes saben que va a haber un milenio. Va a haber un milenio. Después de la tribulación va a haber un milenio. En ese milenio va a haber un templo. En la tribulación va a haber otro templo. O sea que son 7 templos. El primer templo es el tabernáculo. El segundo templo es el de Salomón. Después el tercer templo es el de Zorobabel. El cuarto templo fue el maestro. El quinto templo somos nosotros, que el maestro mora en nosotros, y el templo que el maestro mora allá. La estructura. El sexto templo es el de la tribulación, el que se va a querer sentar del anticristo. Y el séptimo templo es el templo milenario. En el templo milenario, cuando tú te vas a Ezequiel, ahí va a haber un príncipe que se entiende que es de la descendencia de Isaí. Y ahí en ese templo milenario pues va a haber él. ¿Qué pasa? Me pasa lo siguiente: después del milenio usted sabe que el diablo va a ser desatado y va a querer engañar al pueblo en Gog y Magog, va a venir a hacer la guerra y se va a terminar. Después va a venir el gran juicio del gran trono blanco y después la eternidad. Todo conlleva una hermenéutica preciosa, todo conlleva algo muy muy hermoso. Mira, déjame darle este dato. Déjame darle estos datos. Jonás, usted sabe que Jonás le predicó a los asirios. Prácticamente 755 a Nínive. Nínive es la capital de Asiria, la que conquistó completamente el reino del norte, y después está en el reino del sur, pero solamente Jerusalén era la que no cedía. ¿Por qué? Porque cayeron completamente en el 586, aunque en el 606 ya Nabucodonosor los había hecho vasallos, caudillos, pero se rebelaron. Joacim se rebeló, y Joaquín se rebeló, y Sedequías se rebelaron, los últimos 3 reyes del norte, y después vino la destrucción completa. Pero ¿qué pasa? Usted va a ser el profeta Nahum 100 años después. 100 años después viene la destrucción de Nínive. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque después vino Egipto, vino con Nabucodonosor Egipto y derrotaron al reino de Asiria. Y se quedaron también con el reino del norte. Esto es completamente historia. Y Nahum fue 100 años después. El reino del sur, perdón, el reino de Asiria prácticamente cayó 620, 616, por ahí en esa fecha. Ahí fue Nabucodonosor, fue el que vino, y ellos terminaron el 538, reino de Babilonia, 538 antes de Cristo. Y les digo, o sea, es muy hermoso estudiar los profetas, estudiar el profeta conjunto en una hermenéutica, completamente con la historia. Cuando usted va al profeta Abdías es de
El profeta Días, un solo capítulo, pero es la destrucción de los edomitas. ¿Quiénes son los edomitas? Descendientes de Esaú. Descendientes de Esaú. Sabe que Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Pues los edomitas son descendientes de Esaú. Y ahí tú puedes ver ese profeta. Y muchos profetas. Jeremías también es bien famoso. ¿Por qué? Porque Isaías profetizó. Y después Jeremías fue el que recibió completamente el castigo que Dios le había profetizado a la nación de Israel. Y obviamente pues el libro de Lamentaciones, Ojeja, eso es de Jeremías, pero fue después de la caída del reino de Judá. Prácticamente 586, 584. Muy hermoso que ustedes puedan hacer una hermenéutica hermosa con el profeta y con la historia. El profeta y la historia. Como por ejemplo, cuando tú vas al profeta Zacarías, el profeta Zacarías es de retorno. En el año octavo del segundo año de Darío. Porque está Ciro, está Cambises, está Merdis y está Darío. Después de Darío, entiendo que viene Asuero y después viene Artajerjes. Asuero, de la reina Esther. Artajerjes fue el que mandó a reconstruir completamente todo. De ahí usted puede ver 445 al 396 años antes de Cristo. Ahí están los 49 años. Hizo una semana de Daniel. Después te va del 395 al 32 después de Cristo. Y ahí está las 72 semanas. Y falta una semana. ¿Por qué? Porque cuando tú sumas 49 más 434 te dan 483. Te falta una semana, como dice Daniel capítulo 9 versículo 25, es para el pueblo de Israel. Y ahí pues hay 4 teorías. Premilenialismo, está el postmilenialismo, premilenialismo dispensional, premilenialismo histórico. La profecía más segura en estos tiempos es la palabra de Dios, ya que hoy entran muchas personas a la iglesia adjudicándose el título de profeta. Ok, yo voy a explicar eso. Yo voy a explicar eso porque hay que hacer hermenéutica. Definitivamente apóstoles no hay. Okay. Cuando tú te vas a Hechos, capítulo 21, versículo 8, dice: al otro día saliendo Pablo a los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. No es lo mismo una profecía para la iglesia, una profecía para algo futuro, que un profeta que escriba y lo meta en el canon. No es lo mismo. Después de la ley y la gracia, ellas profetizaban. Si tú profetizas, tienes que ser profeta. Joel 2:28. Aunque Joel también, capítulo 1, hace mención del Apocalipsis. Tú puedes profetizar. Si Dios te da una profecía y no la puedes callar. Es algo como que un poco... O sea, es que la profecía está. Definitivamente la profecía está. Lo que tú no puedes es escribir un libro, decir que tú eres profeta y vas a querer meterlo en el canon. Obviamente eso no va a pasar. Pero para poner otras palabras que están establecidas en el canon. Eso es lo que nunca va a pasar. Pero los profetas están. Porque yo profetizo en 6 meses, un ejemplo, un año, va a suceder esto y sucede. Yo profeticé eso a través de Dios. Dios a través de mí profetizó eso. No es lo mismo profetizar para meter una profecía
en el canon de la Biblia que una profecía que va a pasar en un futuro. No es lo mismo. No es lo mismo. Usted va a Efesios capítulo 4, versículo 11, que él constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Apóstoles no hay. Eso ya no hay. Apocalipsis 21, versículo 14, te lo explica claro. También Hechos capítulo 1, versículo 15 al 21, los requerimientos para ser un apóstol. Tenías que haber visto al maestro, caminar con él y verlo resucitado. ¿Quién ha hecho eso ahora? Nadie. Eso es una moda que salió del 2001 para adelante. Del 2001 para adelante. Y algo de verdad que es increíble. Algo de verdad que es bien increíble. Algo que es bien increíble. Algo que es bien increíble y tienes que entenderlo, que entenderlo. Y es bien hermoso, es bien hermoso. Es hermoso poder hacer hermenéutica preciosa con la Biblia, con sus profetas, con la historia, con el tiempo. Pues digo, el profeta Isaías, el libro de Isaías, y también otro, se le puede dar también otro, vuelvo y digo, Isaías, hijo de Amós, hermano de Amasías. Hijo de Amós, hermano de Amasías. Creo que sí es profecía, hermano, pero que hay que hacer como enseñó el apóstol Pablo. Probar los espíritus, si son de Dios. Yo que he oído profecías como ese huracán nunca llegará. Pues entonces, si eso también. Inclusive, escucha esto. Ese Maldonado y la gente eso de la prosperidad dijeron que el huracán nunca iba a llegar a Puerto Rico. El huracán pasó. Son falsos profetas. Son falsos profetas porque si la profecía es de Dios se tiene que cumplir. No debe, se tiene que cumplir. Y eso de verdad son personas que de verdad no tienen el entendimiento y son bien engañan. La profecía, yo te digo a ti, tiene que pasar esto y se cumple. Esa profecía es de Dios. Esa profecía es de Dios. Así que si no pasa, esa profecía no era de Dios. Y según el falso profeta, si tú decías profecía en falso, en la Torah, ¿qué pasaba contigo? Era muerto. Capítulo 13 de Deuteronomio. Había que matarte. Elizabeth, Dios te bendiga mucho. ¿Alguna duda, alguna pregunta acerca de los profetas? Vuelvo y digo, el profeta, había uno de sangre real, sangre sacerdotal. Algunos que no eran de linaje real ni sacerdotal. Siempre busque que el profeta mencione al papá. Porque si el papá es importante, el profeta lo va a mencionar. Eso es ley de historia. Ley de historia. Ven otro detalle que quería darle. Acerca del profeta Isaías. A ver, se me perdió el profeta aquí. Isaías. Detalle. Isaías escribió otros libros que la Biblia da fe de ellos, pero no se aparecen. Isaías escribió la vida de Usías, el rey Usías. ¿Sabe quién era el rey Usías? Vamos a darle la cronología. Joás, Amasías, Usías, que estuvo 52 años en el poder. El profeta escribió la vida de él. Esto está en segunda de Crónicas 26-22. ¿Por qué será que Jonás se enojó tanto cuando Dios tuvo misericordia de Nínive? Bueno, los asirios no eran buenos. Los asirios te conquistaban, ellos te sacaban la piel vivo.
sacaban la piel tú estando vivo. Y Asiria era enemiga de Israel. Pero eso se enojó. Se enojó, que no quiso ni predicarle ni nada de eso. Y los asirios en Nínive. Nínive es la capital. ¿Pero qué pasó? Es increíble. Esa profecía estuvo como para el 750 por ahí. Y prácticamente 30, 35 años ellos entraron donde era Jonás. Jonás era Galileo también. Y destruyó el reino del norte. Después de 100 años de la profecía, Nahum lo profetiza y se lo destruye, y que lo destruye los babilonios. Los asirios no eran buenos. Los asirios no eran buenos. Un detalle también, ustedes tengan esto. Mira lo que se acostumbraba a hacer cuando conquistaban. Eso usted lo tiene en el libro de Libro de Jueces, capítulo 1, versículo 6. Mas Adonibesec huyó y le siguieron y le prendieron. Y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Los pulgares de las manos y de los pies. Una persona así no puede cargar ni una espada. No puede cargar nada para pelear. Es bien difícil. Trata de coger algo sin este dedo. O sea, estos 4 son importantes. Lo más importante es este. Mira, ejemplo. Esta cogerla así. Obviamente así sí. Pero esto no pesa. ¿Y por qué el de los pies? Porque no puedes caminar, no puedes correr bien. El pulgar es un dedo bien importante en la vida. Y tú puedes ver aquí que él dijo, Adonibesec, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies. 70 reyes había cortado él sus manos y sus pies. Adonibesec. Realmente ese es el libro de Shoftim, el libro de los jueces. Inclusive déjeme enseñarle algo para que usted tenga esta información. Verá cómo se dividía la Taná hebrea. Profetas primeros. Nevi Rishonim. Mira quiénes son. Jehoshua, que es Josué, jueces. Primero Samuel, esto es un solo libro. Primera de Reyes, Segunda de Reyes era un solo libro. Estos son los profetas mayores. ¿Cuáles son los profetas primeros? ¿Cuáles son para nosotros los profetas mayores? Pues los 4 más el libro de Lamentaciones. Entonces, profetas posteriores, Nevi Ayaronim. Aquí están, sí. Aquí está el libro. Todos estos libros de los profetas menores, que son 12, el libro de los 12 es solamente un libro. Pero mire esto. El libro de Daniel, que es un profeta mayor para nosotros, está en un libro como si fuera un salmo, un Tehillim, o un Mishle, o un Shigashirim, o un Debri Hayamim. ¿Por qué eso? Porque ya se había cerrado el canon de los profetas. Y obviamente pues nosotros pues los dividimos aparte. Bueno, son 24 libros del Antiguo Testamento, son los 39 mismos de nosotros. Pero se dividen aparte, no estaba ni Aleph ni Bet, primera y segunda. El libro de los 12, el libro de los 12 profetas era un solo libro. Y Esdras y Nehemías era un solo libro. Te pueden hacer eso, son 24. 5 la Torá, 8 los profetas y 11 los Ketubim o los escritos. Da 24. Son lo mismo. Acuérdate que eso es la Taná hebreo, prácticamente eso fue un concilio de refutación por la Septuaginta. La Septuaginta contenía libros apócrifos que ellos no quisieron, y se entiende que Gamaliel también aportó, hizo una semilla. El Gamaliel, el que le enseñó a Pablo, el rabino, aportó en el concilio de Yamnia, consejo de refutación acerca de la Septuaginta. La Septuaginta es una Biblia que yo estoy buscando y no la consigo. No la consigo como yo la quiero. Yo te va explicando y entendiendo todo lo que dice la Biblia con sus profetas y con sus reyes. Si usted desea, yo le puedo enviar información acerca de los profetas. Y acuérdate también, tiene que saber distinguir
Ezequiel y Daniel. Si alguien le pregunta, Ezequiel y Daniel, ¿cuándo profetizaron? Además diga, no, profetizaron en el reino del sur, ¿no? Cautividad, eran cautivos. Y disculpen la posición, pero es que me duele la espalda, mucho. Eran cautivos. O sea, hay que saber completamente diferenciar el profeta. Cuando usted habla de Ageo, obviamente en el retorno. Cuando usted habla del libro de Esdras, Nehemías, lee ese libro. El retorno, Zacarías, Esther y Malaquías en el retorno. Sofonías es del libro del reino dividido. Y Sofonías fue a los de Judá. Así que es bueno que usted aprenda los tiempos. ¿Los tiempos para qué? Para que pueda definir el profeta. Ya hoy hablamos del profeta Isaías. Usted decía un profeta más. El profeta Joel. El profeta Joel fue el reino de Judá 843, 830. Prácticamente antes de Cristo. Profeta que profetizó hasta de la tribulación y del milenio. Y cuando usted se pone a ver todo eso, usted puede hacer una hermenéutica preciosa y aprenderse también los 19 profetas del norte, los 19 profetas del sur. ¿Por qué? Porque Atalía, aquí en Argentina, la página Mercado Libre.com vende la septamista. Me voy a meter porque las que tiene Amazon son usadas y obviamente yo soy inglés, pero me gustaría encontrar eso de griego para el español, para que haga completamente este juego con todo lo que yo tengo. Y consejo que les doy, si usted tiene conocimiento, repártalo. No se quede con él. No se quede con él porque no está haciéndolo bien, está haciéndolo mal. Haciéndolo mal se hace eso. También antes de despedirme, Ciro el Grande fue el que promulgó el acta de decreto 538-539. Se cumplen los 70 años de la profecía de Jeremías, que iban a durar 70 años en el cautiverio. Y prácticamente, cuando tú te pones a ver 3 viajes de Jerusalén a Babilonia, de 606, 597, 586, eso fue Babilonia. 3 viajes de Babilonia a Jerusalén, esos fueron completamente, pues, de persa, prácticamente del imperio persa, del 445 a 445, o sea, que 6 viajes. Me está llamando este hombre. Y 2 viajes fueron de Persia. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos para adelante, vamos para el cielo. Aquí a las órdenes siempre. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.